Hola, amigo de otras tardes. Soy Iván Tais Y yo soy Luis Hernán Castañeda. y estamos aquí en un café con Julio Ramón Ribeiro. Cafecito Exactamente, literario. un cafecito literario. Estamos en una tarde con Julio Ramón Ribeiro. Vamos a conversar sobre lo que significa Ribeiro a partir de que estas semanas se ha cumplido un aniversario más de su lamentable muerte en un momento en el que realmente estaba cerca de todo lo que quiso, ¿no? Como un personaje ribeiriano, la consagración internacional, la Feria de Guadalajara, el premio que antes se llamaba Juan Rulfo, que era un premio muy prestigioso, muy, muy prestigioso, no lo pudo ir a recibir, murió de una neumonía, luego de una operación que salió mal. Exactamente, Iván. Estaba a puertas de la gloria, ¿no? Gloria en la que Sí. está ahora mismo, porque realmente es un autor, creo que indiscutible en el Perú y más allá del Perú. Pero es cierto que en vida no logró gozar de estos frutos del éxito literario, por llamarlos así, que él quiso cultivar, ¿no? Y no los disfrutó. Así que ahora haremos una ouija literaria para convocar a su espíritu y poder hablar y tomar un cafecito con Ribeiro. Una tarde. Y la idea es hacer tardes con escritores favoritos, ¿no? Hoy día nos tocó Ribeiro, dada la circunstancia, pero luego hablaremos de todos los escritores peruanos, latinoamericanos. Ya me quiero tomar mi café con Nabokov, que lo pronuncio bien, yo creo, pero bueno, mi pronunciación es mala en todo, pero Nabokov. Ya nos han Y corregido ya las sí, por pronunciaciones. eso decía. Y bueno, Virginia Woolf, por supuesto. Jane Austen, se cumple un 250 años de ella en este mes, quizá cuando ya salga este programa. Bueno, vamos a hacer una especie de ruta, ¿te parece? A Para ver, decirle a los espectadores qué van a esperar. En primer lugar, vamos a hablar del Ribeiro personal, cómo nos acercamos a Ribeiro, ¿no? Yo he escrito un texto ya en mi Substack sobre cómo conocí a Ribeiro, eh, conocí entre comillas, pero vamos a hablar de cómo nos acercamos a la obra de Ribeiro. Luego hablaremos de la estrategia de Ribeiro, cómo escribía, qué nos interesa de su obra, de sus temas, de sus formas. Luego, la importancia de Ribeiro para el Perú y para América Latina en el contexto del boom, ¿no? ¿Cuál es el lugar que le ocupa? Porque, si bien es cierto, hemos comentado que murió sin entrar a ese parnaso que era el premio Rulfo, o sin entrando porque le dieron el premio, pero sin recibir los aplausos o escucharlos, de todas maneras ocupa un lugar en América Latina en el boom. Y finalmente daremos nuestros top 5, 5 textos de Ribeiro que nos parecen fundamentales. así es, Iván. Qué emoción poder tomarse este cafecito con Ribeiro. Y como dijiste, ya vendrán otros, por ejemplo, qué sé yo, Borges, Cortázar. Con ellos tal vez un mate sea más apropiado, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo fue tu acercamiento, Luis Hernán? ¿Cómo te acercaste a Julio Ramón Ribeiro cuando eras un joven estudiante o en la universidad? Ah, en ese Ajá. libro no creo, ¿sí? A, Sí. a ver, cuéntame, cuéntame. A través de estos libros, Iván, no sé si se ve porque, mira, da vergüenza porque están forrados, forraditos desde mi infancia, mi juventud, porque en esa época se forraban los libros. Esta es la colección de Campodónico, de la palabra del mudo 1, 2, 3 y 4, la colección, ¿no? Los cuentos reunidos de Ribeiro hasta ese momento, los conocidos. Y yo me acerqué a Ribeiro ya cuando él había muerto, ¿no? Él había muerto, él murió en el 94. En ese momento yo estaba en cuarto de media, ni siquiera sabía que me iba a dedicar a la literatura, tenía una noción vaga de Ribeiro, pero una profesora en el colegio, y esta es una historia muy común porque creo que la mayoría de peruanos conocemos a Ribeiro en el colegio, ¿no? Una profesora muy buena que se llama Claudia Cabieses, que también es escritora, nos presentó a Ribeiro y fue una revelación, ¿no? Ella nos daba a leer literatura peruana, perdón, nos daba Vargas Llosa, nos daba Ribeiro, nos daba otras cosas, ¿no? Nos daba poesía, pero yo creo que conecté muy bien con Ribeiro y me encantó y me leí un montón de cuentos y ya hacia quinto de media me conseguí los libros, ¿no? Creo que fui con mis papás en esa época, pues un chivolo, Ujú. ¿no? A la librería Época y conseguimos estos libros, O estos sea, el impacto cuentos. fue tan grande que fuiste a comprar la Claro, obra yo de era un Ribeiro. chibolo a lo mejor atípico, porque sí, leía lo que me mandaban en la clase de literatura, pero si me interesaba más, trataba de conseguir los libros, lo Ah, cual no era tan ya. fácil en ese momento en el Y no Perú, era tan común, y no era ¿no? tan común.
Parece Sí. que sí, tenía un interés especial, ¿no? Aunque yo mismo no sabía que quería dedicarme a eso todavía. En cuarto, quinto de media yo no me planteaba estudiar literatura ni ser escritor. Pero a Ribeiro me encantó porque era accesible y porque era reconocible y porque hablaba de Lima. Una Lima distinta, pero es más o menos cercana a la mía, ¿no? Y me encantó. ¿Y Ribeiro estaba en una antología o ella llevaba cuentos aparte? No recuerdo bien, creo que llevaba cuentos aparte, no sé si fotocopias o cómo nos mandaba, pero en esa época evidentemente no había digital ni nada de eso, ¿no? Claro. Pero no, en el colegio no leíamos los libros, leíamos cuentos Algún sueltos. cuento. Ujú. Mira, yo tengo dos acercamientos con Ribeiro. El primero es que yo leía por eso te pregunté, yo leía en un libro que estaba antología de cuentos, donde había cuentos como La Corbata, me acuerdo, estos cuentos muy antiguos peruanos, ¿no? Mi amigo Braulio, Sí, y, y en ese, y por supuesto Hampi, ¿no? Y me acuerdo que Valeromar, y en ese contexto apareció un cuento de Ribeiro que no es de los mejores, que se llama La botella de chicha, ajá, ¿no? Y que he contado en mi Substack, como luego a través de mi amiga Patricia Sousa le dije a Ribeiro, yo empecé a leerte a ti a través de La botella de chicha, y él me dijo, no sé si dijo, yo no escribí ese cuento, o si dijo, no me acuerdo de ese cuento, pero bueno, era un cuento que no es, por supuesto, canon en Ribeiro, pero al igual que tú, sentí lo mismo, lo leímos en cuarto y media igual, porque cuarto y media era literatura peruana en esa época en Perú, ¿no? mm, Y sentí, aquí hay alguien que me habla con mi lenguaje, dice chicha, dice Lima, dice ropavejero, ¿no? Entonces no es un autor como Valdemar, que me encanta, pero me parecía que era un autor de 20 siglos atrás, ¿no? Sino que decía, este me está hablando de algo que puede pasar en mi calle ahorita, y claro, me abre la puerta y me da permiso, y entonces yo también puedo hablar sobre mi calle. Yo también puedo hablar sobre mi vecina, también puedo hablar de una botella de chicha. La palabra chicha me daba un placer y una especie de placer culposo, decir, Dios mío, está hablando de chicha, la chicha que me prepara mi mamá, que está hablando, ¿no? Y porque un escritor famoso que está en este libro dice chicha, ¿no? así Entonces yo es. también puedo decir chicha en un cuento, tú también puedes escribir. Y eso es lo que yo amé de ese primer encuentro con Ribeiro. Totalmente, una lectura de reconocimiento y de libertad para poder hacer tú lo mismo, tal vez, ¿no? Quiero preguntarte, Iván, ¿cómo era enseñado, si te acuerdas, cómo era qué decían de Ribeiro los profes en tu ¿Ya? época? Porque en la mía, y acá tengo que citar un libro de un amigo muy querido que ha estudiado el tema, que es Paul Baudry. Él hizo un libro que se llama Fila para la Gloria y estudia la obra de Ribeiro, un ensayo Ya. académico, Qué y buen él título, ¿no? entrevista, ¿cómo? Qué buen título, Fila para la Gloria. Fila para la Gloria, porque quiere, digamos, ya hablaremos de eso, pero es la idea de un Ribeiro que busca el éxito, no uno que lo rehuye, ¿no? Mm, Entonces, en ese libro, Paul Baudry entrevista a profesores de colegio, ¿no? ya. Actuales, y él se da cuenta de, bueno, qué se enseña y cómo se enseña a Ribeiro, y se lo presenta como un gran héroe social, un escritor de izquierda, que está con las clases populares, que es del pueblo y que está criticando a la sociedad peruana y el racismo y todo lo demás, ¿no? Yo no lo leía así, en todo caso no recuerdo que hubiera esa lectura ideológica de Ribeiro, que sí está más extendida en el Perú, y por eso la gente lo quiere, ¿no? No me acuerdo, o sea, definitivamente no se presentó así, mi colegio no era así. Debe haber sido algo muy genérico, tipo qué año nació el autor, cuál es la trama, cuál es el protagonista, ¿no? Nada ideológico, nada de profundizar sobre el autor, pero me parece rara esa lectura, ¿no? Bueno, no rara en realidad, en el Perú no me parece rara, pero no, a mí, aunque Ribeiro no es un autor especialmente eh, político en ese sentido, de hecho sí, el título La palabra del mudo habla de querer darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Claro. Y sí es cierto que hubo un Ribeiro mucho más combativo, más social, luego dejó de serlo, se volvió más filosófico con las cosas patrias, pero bueno, y Ribeiro era un hombre de izquierda, ¿no? Entonces, no sé si yo le haría esa lectura sobre Ribeiro, pero me parece que es adecuada a ciertos tipos de
profesores o de lecturas que buscan el lado social de la literatura, ¿no? Y como tú dices, eso se enfoca en los primeros cuentos neorrealistas, ¿no? De los gallinazos sin plumas, un poco más adelante Alienación, Al pie del acantilado. Son esos cuentos más sociales donde sí se le da la palabra a personajes marginales de la ciudad, ¿no? Yo creo que Ribeiro tiene más allá de esto de izquierda a derecha, tiene una fascinación con lo marginal, con los Exacto. vagabundos, con personajes perdedores, porque él mismo se construye de esa manera, ¿no? Y eso lo lleva a forjar nexos o analogías con otro tipo de vagabundos de la ciudad y por ahí podría venir esa, Esa digamos, lectura, ¿no? lectura, ¿no? Mm, Y también con los burgueses que fracasan, ¿no? claro, O sea, no los burgueses exitosos, sino el marqués que fracasa, ¿no? El hombre que hace todo para que el presidente le dé un puesto y derrocan al presidente, ¿no? Entonces, tiene también una fascinación por gente que tiene dinero o que tiene éxito o posición social, pero que no le sirve de nada o la pierde, ¿no? exacto, exacto. Me Mm. acuerdo mucho de Silvio en el Rosedal también, ¿no? Que este hombre inútil para, bueno para nada, que hereda una hacienda en Exacto. Tarma y no sabe qué hacer con esa Está propiedad, buscando ¿no? su propósito y dice: ¿para qué me dan esto? Claro. Quiero que me den el propósito de mi vida, no quiero que me den eso, ¿no? Necesitaba un astrólogo, no una hacienda. Pucha, Bueno, podríamos hacer su carta astral ahorita. Tú sabes las horas, sabes los ya, no sé la datos. hora de Rivero, me encantaría, pero bueno, Amigos de otras tardes, por favor, si alguien sabe la hora de la hora nacimiento de Ribeiro, que sería nos cuente. excelente. Algo que has dicho es la palabra neorrealista y quiero entrar por ahí a la segunda parte, que es tratar de entender a Ribeiro en su contexto como autor. Recuerdo que cuando se hablaba de Ribeiro, escritor, ya estoy hablando de la universidad, estoy hablando después, se habla de la generación del 50, donde está con Grace Martin, Reynoso, bueno, el mismo Ribeiro, Zabaleta, la generación del 50, y se menciona que Ribeiro era un escritor neorealista urbano, ¿no? Y se Sí, menciona la idea del determinismo ambiental, ¿no? Esa frase para hablar de la literatura de Ribeiro como determinada por la ciudad. La ciudad sí, obliga a los personajes a fracasar, ¿no? ¿Qué cosa es el neorrealismo urbano? Es una traspolación que se da mucho en América Latina y en España, se menciona ese nombre, una traspolación del neorealismo italiano cinematográfico, donde los personajes son, como los has mencionado, seres heridos, marginales o pobres, y que tienen una vida endeble en una ciudad que es un monstruo devorador, ¿no? Y entonces ellos tienen que luchar contra ese monstruo, ¿no? Sin compasión, sin piedad, ¿no? A veces hay piedad, como en Ladrón de Bicicleta. Al final hay un asomo de compasión, pero en realidad la ciudad es monstruosa. Los hombres roban, te critican, o sea, tienes que luchar contra esa fiera, ¿no? Bueno, el neorrealismo urbano habla sobre la ciudad como centro, lo que fue interesante para esa época, porque normalmente la literatura peruana tenía el mundo andino como centro. Se desplaza el centro hacia la ciudad, especialmente hacia Lima, ¿no? Ahí está Reynoso, ahí está claro. Ribeiro, y luego empieza la idea del fracaso, porque en la ciudad no se puede triunfar, que como pasa en las películas de Vittorio de Sica, ¿no? Eso es lo Sí. que nos explicaron de Ribeiro. Sí, y eso se ve claramente en Los gallinazos sin plumas, ¿no? Está la ciudad como un ente monstruoso que devora a los niños y que no pueden, del cual no pueden escapar, ¿no? Y las relaciones sociales, las familias están destruidas o son también parte de ese mecanismo devorador, ¿no? Pienso mucho en, sí, en Vittorio De Sica y el neorrealismo italiano también, porque estaba esta idea en ese tipo de cine de que los actores no eran profesionales, sino que eran Claro. cualquiera de la calle, ¿no? Que podía tener algún tipo de talento y podía aparecer en la escena. Lo mismo hay en Ribeiro, es como que Ribeiro sorprende a tipos de la calle, sujetos urbanos nuevos, por ejemplo, estos nuevos migrantes que llegan a la ciudad y se dedican a recoger basura, como los Es un gallinos sin plumas. casting distinto, Hace un otro casting casting. distinto que no se había visto antes, ¿no? Sujetos en la ciudad. Los gallinos sin plumas del 55, si no me equivoco, ¿no? El Ya, 55 por ahí sí, era bastante renovador esto en esta época. Eran nuevos sujetos. Él tenía el ojo puesto en la ciudad y los cambios en la ciudad, ¿no?
Sí, aunque no lo dice en esos cuentos, hay presencia de la migración andina, también hay sujetos criollos de larga data, pero que están en los espacios intersticiales de la ciudad, ¿no? Me hace pensar mucho en Los Olvidados de Buñuel también, que es del año claro. 50. Es esa onda la que marca la primera imagen de Ribeiro y es la primera que recibimos en el colegio, ¿no? Yo, me preguntabas por mi Ribeiro, ¿no? Tengo otros Sí, Ribeiros, de los cuales podemos sí, hablar sí, sí. después, ¿no? Me parece que el personaje capital de la obra de Ribeiro, porque Ribeiro en realidad es un pequeño Balzac, ¿no? O sea, tiene de ricos, pobres, provincianos, porque tiene cuentos que pasan en provincias, tiene urbanos, tiene cuentos fantásticos, tiene cuentos muy realistas, ¿no? Entonces, habla de todas las clases, de todos los lugares, de todos los géneros, pero me parece que él tenía una especial afinidad o ojo para ver lo que llamaríamos los burócratas Mm, de la vida, ¿no? No solo burócratas reales como espumante en el sótano o el profesor suplente, ¿no? O sea, personas que no hacen nada en su vida, mediocres profesionales, sino los burócratas en todo aspecto, ¿no? Los que no pueden lograr nada porque en realidad no tienen nada, ¿no? A veces o sea, nada mental en su cabeza, o sea, son seres sí, huecos, ¿no? Tienen sueños, tienen fantasías, ¿no? Pero a mí, Ribeiro siempre lo han mencionado como un escritor del fracaso, ¿no? Él mismo digamos, se marcaba a sí mismo siendo tentación del fracaso, ¿no? Y se hablan las anécdotas de que cuando sale su le hacen una campaña enorme, sale la palabra del mundo y no del mudo, le malogran el marketing, digamos. Y luego también cuando, bueno, digamos, estar a punto de ganar un premio importantísimo y morir, eh, podría ser la larga fila de fracasos ribeirianos, ¿no? Pero a mí realmente me da ternura los personajes de Ribeiro, porque yo no los veo fracasados, porque yo veo que ellos luchan, sí. siempre tienen una esperanza. Puede ser que no les salga bien, porque la vida no siempre sale bien, o casi nunca sale bien, pero al final siempre están peleando, siempre están luchando, los veo optimistas. Mira, ahorita Ribeiro Mira dice, tú. "Dios mío, ¿de qué estás hablando?" Pero los veo optimistas. Voy a poner un ejemplo. Sí, a ver. Bueno, hay un ejemplo muy importante, como muy famoso, que muchos mencionan como el único cuento optimista de Ribeiro, que es el cuento este de, como dicen, los personajes que están, la guerrilla, ¿no? Sí, Nosotros al pie del somos acantilado. al pie del Al pie del acantilado, acantilado. ¿no? Somos Sí. como la guerrilla y entonces hacen una pequeña ciudad, un pueblo joven y luego se derrumba, se lo lleva el acantilado y ellos siguen buscando, ¿no? Luego hay cuentos como La aventura nocturna, donde alguien dice, quiero saber qué hay detrás, los extramuros, y va afuera del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el famosísimo cuento Silvio en el Rosedal, el final es ambiguo, como Ribeiro es ambiguo, porque el personaje empieza a tocar una música que es Sí, hermosa y dice, nunca estuvo mejor, pero nadie la escuchaba. Era solo él, ¿no? claro. Cuando como que llegó, el personaje es un insatisfecho, no tiene nada, y finalmente llega a algo, ¿no? O sea, llega a entender que el mundo no tiene sentido, digamos, o sea, se da cuenta de que nada sabe, y en ese momento se desprende de todos los quiero, dónde, y ya libre de todo, toca una música perfecta, ¿no? Exacto. Que nadie escucha. Pero yo digo, ¿y qué importa? ¿Qué ¿Lo importa? consiguió o no lo consiguió? Ahí está el truco de Ribeiro. Para mí lo consigue, ¿no? Para mí consigue llegar a algo que nadie te aplauda, que nadie te escuche. No importa, llegas a tu propia felicidad. ¿Qué mejor que eso? Para mí Ribeiro tiene un poco de optimismo en muchos de sus cuentos. No digo todos, ¿no? Sí, me haces pensar en una cosa. Voy a llegar a lo que has dicho de Silvio Rosedal después de dar un rodeo. Me haces pensar en una cosa muy interesante de Ribeiro, Iván, que es que naturalmente, espontáneamente, casi orgánicamente conectamos a los personajes de Ribeiro con el autor, ¿no? Y creo que esa, Exacto, esa maniobra está clarísima desde la portada, ¿no? La palabra del mudo, y acá está el mudo claro. sonriendo. Sí, Yo creo que Ribeiro
Y esta es una idea que no es mía, sino que viene de Peter Elmore, que tiene un libro que se llama El perfil de la palabra. Es un estudio completo de toda la obra de Ribeiro, cuentos, ensayos, teatro, todo, todo, todo. Y él dice que en Ribeiro, a través de toda su producción, hay un deseo muy grande de construirse una figura de autor, un retrato, un autorretrato de un sujeto que es no él como persona, sino una construcción, un fantasma, pero que se replica en todos sus personajes. Ribeiro es Silvio, Ribeiro es el personaje de Crónica de San Gabriel, Ribeiro es el que escribe las prosas apátridas, Ribeiro es el profesor suplente, Ribeiro es el que viaja hacia los extramuros en Terra Incógnita, él es todos, ¿no? Son máscaras, avatares de un solo personaje, y lo que tú has hecho es interesantísimo, que es en tratar de, bueno, entonces discernir qué tipo de personaje es. Y yo estoy muy de acuerdo contigo en que ese personaje, si extrapolamos de toda su ficción, no es un fracasado, para nada, ¿no? ¿no? Y Silvio en el Rosedal por eso es clave, y creo que siempre se ha reconocido que es el cuento clave, por sus reflexiones filosóficas, del lenguaje, en fin, es un Ribeiro borgiano, ¿no? Pero Sí, yo creo que es, en el fondo, y por el final de ese cuento, es un Ribeiro más íntimo también, ¿no? exactamente. Ahora, sí voy a discrepar contigo en una cosita. Yo no creo que él se crea ese cuento. Ese Quería cuento de que éxito. toco mi flauta solito y Mi violín, mi violín. yo me vacilo solito acá, Sí, ¿no? Y yo me vacilo solito y no me importa que nadie me escuche. Yo creo que esa es parte de la pose ribeiriana. Más que pose, porque pose es una palabra mal vista, es parte de su arsenal de construcción, autoconstrucción autoral, ¿no? El fracaso, la insatisfacción, el escepticismo, el no llegar y el decir, ya sabes qué chucha, no me importa entender la realidad, no me importa triunfar, yo solito me vacilo con mi flauta. Creo que eso es parte de lo que Ribeiro hace como estrategia para en verdad llegar a lo que él quiere, que es ser un autor clásico, un autor importante, un autor trascendental, ¿no? esto es muy polémico, ¿no? Porque, bueno, tratar de entender qué quería Ribeiro, ¿no? Bueno, o sea, qué quería el humano Ribeiro. Eh, Evidentemente cualquier persona quiere reconocimiento, ¿no? Entonces, probablemente sí sintió que él tenía menos suerte que otros o que merecía más que otros y que no lo tuvo por el trabajo, ¿no? Tuvo mucho. Yo, cuando Ribeiro vino aquí a Lima la primera vez, luego se quedó 3 o 4 años, pero en una oportunidad que vino salió a hablar. No he visto, porque salió en el periódico, me acuerdo, tanta cantidad, se cerró Miraflores, o sea, era un meeting, Sí, ¿no? Él salió en el palacio, en el balcón a hablar de la municipalidad de Miraflores y se cerró. O sea, eh, nadie ha tenido el cariño que tuvo Ribeiro con el Perú como él, ¿no? Nadie, exactamente. nadie. O sea, en vida, ¿no? Y luego en vida él tuvo la felicidad de tener un grupo de amigos, ¿no? Como le llamaban, el grupo de las bicicletas, ¿no? Sí, Estaba Antonio Cisneros, Alonso Cueto, Ampuero, Niño Guzmán, salían con él a pasear, ¿no? Quizás me olvido de alguien, pero y se reunía y conversaba y lo querían, lo paraban en la calle, o sea, si él hubiera querido ese reconocimiento, creo que tendría que haber sido un poco loco para no darse cuenta que lo tuvo. Pero me parece que exacto. él, antes de eso, ya había logrado una estabilidad con su vida. Estaba satisfecho. Y a mí me parece que él eso lo plasma en muchos cuentos, aunque sin duda su tema, su obsesión era la idea del fracaso, ¿no? Sí, Y ya corresponde a cada uno decir, si yo logro lo mejor de mi vida, pero nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, ¿has fracasado o no? Nosotros tenemos pendiente vamos a decirle a los oyentes, un programa llamado El Fracaso Literario, ¿no? Y ahí sí. vamos a poder hablar un poco más. Ahí nos van a decir dos fracasados hablando de fracaso. Bueno, sí, ¿qué Claro. mejor, no? ¿Qué mejor que un fracasado para hablar del fracaso? Pero Pero Iván, bueno, es bonito lo que has sí, dicho de Ribeiro, el éxito ribeiriano, es un éxito en tono menor, ¿no? Un éxito en tono menor, pero que tiene que ver con la conexión con otras personas, una conexión más real y más cercana que la que te dan los premios o las ventas, ¿no? Yo exacto. siempre digo, y a mí me funan o me critican porque yo digo, no, un autor quiere vender. Ah, Ya, a ver, ¿qué significa eso? Un autor quiere vender porque una venta significa una posible conexión con alguien a través de la literatura, ¿no? La literatura como una carta que se le manda a alguien para ser leída y ser descifrada. Tal vez la música de Silvio en el Rosedal no sea escuchada por nadie, pero Ribeiro sí fue escuchado y querido y amado por sus exactamente. amigos
y por la gente común, ¿no? Que veía a ese hombre flaco, enfermo, fumador, bigotón, que pesaba 10 kilos y se enamoraba y sentía empatía con ese tipo, ¿no? Tan cercano al Perú de alguna Exactamente. forma. Yo creo que lo veían cercano por razones equivocadas, pero igual lo veían cercano y él construyó y favoreció esa cercanía, ¿no? Sí. Y a mí, yo te cuento una anécdota. Yo tengo un curso que se llama Hijos de Chekhov, porque para Mm. mí los escritores se dividen entre los hijos de Chekhov y los que no son hijos de Chekhov. Para mí Anton Chekhov, Ah, David Chekhov, Anton Chekhov fue un escritor extraordinariamente rompedor. Dividió el mundo en dos, ¿no? Y pongo a Cheever, a Carver, a Lorrie Moore, bueno, a varios. Ahora debería poner a Joe Saunders y pongo a Ribeiro. Y un día sí, dicté ese curso en, en España, ¿no? Entonces, cuando les presenté la lista, todos dijeron, ¿y por qué nos metes a un Ribeiro? O sea, todos queremos a Carver, queremos a Cheever, ¿por qué Ribeiro, no? Cuando terminé la clase dijeron, ¿qué tal tremendo autor? ¿No? sí, sí. Impresionante. O sea, en realidad Ribeiro es un gran escritor, pero no ha tenido el éxito que ha tenido. No sé si ventas, habría que preguntarle a Penguin, que ha sacado este libro el año pasado o este año, no me acuerdo. Eh, este año ha sido el libro de... Invitación al viaje, creo que fue sí, el año pasado, el sí. año pasado, ¿no? Entonces, si ha vendido bien o no, me parece que tiene una backlist que vende. Pero yo quería darte un dato más, quería A darle ver, a ver. a nuestros oyentes un dato más, justo hablando de hijos de Chekhov. Para mí, lo chejoviano es esta idea de contar dos historias, donde una historia está oculta, subterránea, y otra es muy visible, ¿no? Entonces, Ribeiro me parece que es totalmente hijo de Chekhov, ¿no? Siempre lo visible es obvio y lo que está debajo aparece, ¿no? Subterráneamente. Mm, Bueno, pero ¿cómo lo haces aparecer? ¿Cómo insertas lo que está debajo en el cuento primero? Esa es la diferencia entre uno y otro, entre Carver y Lorrie Moore. O sea, cada uno dice, partimos del mismo principio, pero cada uno lo hace a su manera. sí. ¿Cómo lo hace Ribeiro? De una manera muy conservadora, muy tradicional, pero precisa. Él tiene una llave. En todos los cuentos, Ribeiro tiene una llave. Una llave que a veces es gramatical o a veces es una imagen, pero es una llave. Es decir, si ustedes leen a Ribeiro van a encontrar una llave que abre la cerradura hacia la segunda historia. Sí. Por ejemplo, una llave gramatical, como cuando él escribe este cuento Alienación, ¿no? Dice, en un momento, Ribeiro no era especialmente un prosista maravilloso, tampoco era malo, pero tampoco era un prosista así que se puliera en el lenguaje, ¿no? Pero hay un momento en que él dice, sí, No, sí, ahí vamos a hablar también, ¿ah? sí, no, interrúmpeme, Hay que sí, hablar también de eso, o sea, no es un demérito, pero Ribeiro no es que se caracterice por ser un Loaiza, ¿no? De la claro, sutileza. no era un prosista, sí. Tenía sutileza, una sutileza narrativa, de narrador de raza, de la cual quiero hablar yo, pero quiero escucharte, soy muy curioso por Sí. lo que tienes que decir. Bueno, entonces, por ejemplo, en Alienación hay un momento en que dice Roberto López, ¿no? En el vertiginoso ascenso hacia la nada fue perdiendo una sílaba de su nombre, ¿no? Porque era Roberto, ¿no? Cuando nace, luego Bobby, Sí. ¿no? Y luego cuando muere, como gringo en Vietnam, se llama Bob, ¿no? Entonces, Roberto Maravilloso, sí. Bobby Bob, en su vertiginoso ascenso hacia la nada, va perdiendo una sílaba de su nombre. Entonces, como Rivero no es un prosista maravilloso, trabajado como Martín Adán, digamos, cuando él dice algo así, te obliga a prestar atención, ¿no? Entonces, gramaticalmente te dice, ahí está la llave para entrar a cuál es el tema de alienación, que es la idea de irse perdiendo a sí mismo, ¿no? En una especie de ascenso, pero hacia la nada. O sea, en el triunfo total vas perdiéndote a ti mismo. Sí, Esa es la historia de la alienación, independientemente de que hable de un negro, de un blanco, no importa, ¿no? Se puede usar alienación para cualquier cosa,
¿no? Y él, Rivero, te da la clave, la llave en ese fragmento especialmente trabajado formalmente, ¿no? Ese es un ejemplo formal. Te pongo un ejemplo metafórico. A ver, Hay un cuento que me parece el mejor de Ribeiro, o de los mejores, que es Las botellas y los hombres. sí. Ribeiro siempre se quejaba de que en el título del libro era Los hombres y las botellas, y en el cuento Las botellas y los hombres, o sea, invirtieron el orden, ¿no? Pero bueno, Las botellas y los hombres, en ese cuento es un padre con su hijo, ¿no? Entonces el padre, que lo ha malquerido al hijo, no lo ha tratado bien, no le ha dado dinero, es un borracho y le va a pedir dinero, ¿no? Y el hijo le va a dar dinero, pero un poco para decirle, mira, yo me he hecho sin ti, ¿no? Entonces se plantea una discusión padre-hijo de quién es el que es ahora el padre, quién es ahora el hijo, ¿no? Se emborracha el padre. Bueno, el hijo piensa que que si el padre le va a pedir dinero, tiene él todo a su favor, ¿no? Ya le Mm, ganó. Entonces lo lleva donde sus amigos, así haciéndose el bacán, mira mis amigos, mira lo que tengo, mi club, ¿no? Él trabaja en un club de tenis y el padre se apodera de la reunión. Es un borracho divertido, mate risa, y todo el mundo tiene que ver, y el hijo se queda tirado a una esquina, ¿no? Y Además empieza a entonces contar historias, empieza a ¿no? contar historias, ¿no? Se vuelve narrador. Ujú. Y entonces, exactamente, se vuelve el narrador, si quieres, ¿no? Si hacemos una interpolación Ribeiro, ¿no? Y de repente él insulta a la madre. Y eso es, ¿no? Tu madre, una prostituta, ¿no? La madre que había hecho todo por él, que lo había sacado adelante. Y entonces lo saca Ribeiro, perdón, lo saca a los dos personajes y los hace pelear en un descampado, ¿no? En un callejón. Sí. Entonces se pelean, por supuesto el padre tira un puñete y se cae al suelo porque está tremendamente borracho, y el hijo es joven, y entonces gana el hijo, digamos, se pelea sin un puñete. Y hay una escena maravillosa, ¿no? El hijo se agacha, se saca un anillo de rubí, Mm, se lo pone al padre y lo voltea para que no se vea la piedra. En sí. ese gesto simbólico, el hijo se convierte en padre y cuida al padre, ¿no? Así como cuando tu mamá te daba un sándwich y te lo escondía, te decía, aquí te estoy poniendo la plata por si acaso, ¿no? Eso te cuida, te dice, no te olvides, te he dejado aquí, te he puesto. Eso es lo que hace él por su padre. Le da Ujú. el rubí, pero voltea al ojo y para que no te roben, para que te cuides, ¿no? Y para que tengas plata. Entonces el hijo se convierte en padre. Esa es la clave del cuento de Ribeiro, cómo el hijo asume la paternidad de su propio Sí. padre, pero hasta el final, y solamente lo puedes saber por una metáfora. Porque si no Qué lees maravilla. esa metáfora, Sí. piensas que es una especie de pelea entre un macho y otro macho, dos cabras peleándose así, ¿no? Topándose. Bueno, eso es para mí lo chejoviano de Ribeiro. La llave Mira, que él pone, sí. metafórica o hablando, para entrar en la segunda historia. Qué maravilla escucharte, Iván, y verte analizar esto. Y mientras te iba atendiendo, pensaba en cosas similares. Mira, te doy mi respuesta a lo que has dicho tú. Sí, Estoy de acuerdo, pero lo voy a decir de otra manera, ¿no? Primero lo de las dos historias que has comentado, ¿no? Esta idea chejoviana de las historias, una historia visible y una historia invisible. Eso después lo retoma Piglia, por ejemplo, ¿no? Que siempre dice que un cuento narra dos historias a la vez. Y lo importante está en la segunda historia. Y el lector tiene que ser como un detective que va cazando las pistas secretas para entender y reconstruir la historia oculta o sumergida, que es la que realmente el autor te quiere contar. Ribeiro es un maestro en hacer eso. Has mencionado las botellas y los hombres. Linda tu lectura de El hijo que se vuelve padre. Yo agregaría algo más. A mí lo que me conmueve más de Ribeiro, y gracias a ti estoy entendiéndolo mejor, es esta relación entre hombres, que rompe los moldes sociales, padre, hijo, amistad, en fin, rompe los moldes sociales tan constrictores de su época y fomenta un encuentro visceral, emocional, conmovedor entre hombres especialmente, ¿no? Entre mujeres y hombres está más difícil en Ribeiro, pero entre hombres sí. En Las botellas y los hombres, voy a ser un poco detective acá, ¿no? Hay un montón de insinuaciones interesantes respecto de la vida oculta de los personajes. Por ejemplo, el hijo, al cual el padre encuentra jugando tenis en un club bastante exclusivo de la ciudad, no se dice cuál, podemos imaginar, ¿no? No sé, el Terrazas, en fin, lo encuentra jugando, se da cuenta de que el hijo tiene una posición bastante precaria en este club porque es un socio, pero es un socio que se dedica a hacer cosas que Ribeiro, a ver, con esta, digamos, hablando en sordina, dice,
Bueno, se dedicaba a cosas turbias con los socios. Y uno entiende que hay Exacto. algún tipo de, a ver, para decirlo claramente, algún tipo de tráfico sexual entre el personaje y los socios, ¿no? ¿De Pero dónde eso, como sacaste? dices tú, eso Ribeiro no lo dice en la historia visible, lo dice en la historia invisible, ¿no? Luego hay un detalle, cuando se emborrachan y están ahí en esta bacanal, el padre y el hijo, en el cual el hijo le da un beso en la boca al padre, ¿no? Y el padre lo rechaza, le dice, ¿qué te pasa? Estás borracho, no jodas, vete acá, ¿no? Y lo rechaza. Pero bueno, esos detalles, esas pistas me hacen pensar, claro, aquí estamos ante algo más, ante una relación profundamente afectiva, corporal, entre dos hombres, ¿no? Un amor herido del hijo, que no sabe cómo expresarse y que se expresa de diversas maneras, pero que eso está en la historia oculta. Y es una historia oculta que no termina nunca de dibujarse, ¿no? Hoy en día queremos poner etiquetas a las personas. Es un cuento gay, es un cuento homoerótico, no lo sé, pero hay elementos que se salen de los Sí. moldes de lo que un padre y un hijo deberían ser. Eso también ocurre es un cuento que a mí me maravilla, que es La primera nevada. Creo que lo hemos Oh, mencionado ya, ¿no? ese cuento lo puse en mi antología de pasajeros perdurables. Me A ti te fascina ese cuento. encanta y a mí también. Ese cuento que tal vez, no sé si es el Torroba. mejor, pero es mi emblema. Y en ese Torroba. cuento también, mira, un detalle narrativo. Torroba es este pata pesado, este poeta bohemio, bueno para nada, pero sensible, que llega al departamento de Ribeiro en el barrio latino en París y le dice, prácticamente se apropia del departamento, ¿no? Y Ribeiro lo Sí. rechaza, ¿no? O mejor dicho, mira cómo hago el lapsus, no es Ribeiro, el narrador. El narrador lo rechaza, lo bota, ¿no? Pero poco a poco se va encariñando, sin decirlo, con el personaje, ¿no? Y el personaje duerme en el piso, pero un día lo escucha toser en la noche y el narrador se conmueve y dice, no puede estar que esté en el piso ahí, se le va a dar pulmonía, y le dice, ya, vente a la cama. Y empiezan a dormir juntos, ¿ya? No se dice nada más, pero en un momento aparece una mujer, que es como, se forma un trío, ¿no? Y se interpone entre los dos amigos esta mujer. Y esa es la presencia del cuerpo femenino en esta cama que separa a los dos hombres, la que hace que el pata se moleste, se siente Sí. despechado el narrador y lo bota a Torroba. Lo bota por Ya, eso. Pero luego se arrepiente y ese arrepentimiento ribeiriano del hombre duro que se ablanda y que sí, quiere a su amigo, ¿no? Y que lo quiere recuperar. Ese gesto para mí es todo. Y ahí sí, está Chekhov y está Ribeiro, ¿no? sí. Torroba es como que te quieres ir del Perú porque Ribeiro sentía un amor por el país, pero al mismo tiempo el país lo abrumaba, ¿no? Porque el Perú es abrumador, ¿no? Entonces lo abrumaba y yo creo que retrató perfectamente el ser abrumado por el país con la idea de que Torroba lo coloniza, ¿no? Porque le dice, puedo dormir aquí esta noche y luego termina quitándole la cama, ¿no? Ándate a dormir a otro lado, que vos estoy acá con Sí, mi germa, ¿no? Y entonces él lo arroja en la primera nevada, ¿no? Arroja al Perú, digamos, lo saca de su mundo, ¿no? Lo hace caminar y cuando se está yendo el Perú de él, ¿no? Eh, dice, no, no, regresa, regresa, mm, ven, te extraño, ¿no? O sea, yo tengo esa lectura de que Torroba es el Perú que lo abruma a este hombre lacónico que se ha ido a Francia a ser lacónico y sí. que el Perú invasivo, fuerte, potente, así como la música que pones en el escritor rural, inunda tu casa, ¿no? Pero bueno, solo recuerdo un cuento de Ribeiro en clave homosexual que es Terra Incógnita, porque ahí sí hay un personaje que va a buscar aventuras homosexuales, pero tienes que hacer tu corpus y comprobar eso. Yo no lo veo como tú dices, al menos no lo he pensado nunca así, botellas y los hombres, pero tú eres académico, haces tu corpus, muestras tus cuentos y lo podrías sostener. Son pinceladas, ¿no? Son El pinceladas. cuento que tú dices creo que es Tristes querellas en la vieja quinta. No, No. no, el que va a buscar este incógnito. Tristes Querellas es estos dos ancianos que viven en la quinta Ah, verdad, sí, 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 sí. y Ujú. pelean entre unos y otros, ¿no? Y Pero el luego uno hijo, creo que el muere y lo hijo extrañan. el hijo de la señora, me parece. Sí. No me acuerdo del hijo, pero me acuerdo que después lo extraña, ¿no? Se extraña. Bueno, ¿qué lugar ocupa Julio Ramón Ribeiro en la literatura latinoamericana y peruana? Sí, Dentro del boom me parece un lugar central porque él es parte del boom, piensa como el boom, tienen los mismos temas, las mismas preocupaciones, el mismo estilo,
¿no? Las conversaciones, está en el mismo mundo porque vivía en París cuando todo sucedía el boom, ¿no? Viajaba constantemente a España, ¿no? Entonces es parte del boom, lo conocen todos, o sea, Bryce, Vargas Llosa, todos lo han conocido, todos los escritores, los jóvenes escritores lo iban a buscar, ¿no? Santiago Gamboa de Colombia es un gran fan, lo buscaba, él acogía a todos, era una persona muy generosa, pero no está en las antologías, Sí. ¿no? Entonces es interesante porque está en todos lados, está en la foto, pero nunca está su obra, ¿no? Nunca aparece, o sea, cuando alguien hace la antología de grandes narradores del boom, no aparece él, ¿no? Su imagen sí, yo creo que tiene una gran fama intercontinental, pero no sus obras, ¿no? Y probablemente porque cuando el boom explota y se vuelve más importante y, y se vuelve realmente un éxito comercial, Ribeiro, en vez de ser, esa es mi teoría, ¿no? A En vez ver. de ser muy ambicioso y sacar novelas tremendamente de dictadores, novelas totales, ¿no? En ese momento de explosión, cuando era tu hora y a ver, ¿tú qué me tienes que ofrecer? Empieza con prosas apátridas. Sí, La cosa menos boom que hay, claro. la cosa más discreta, opiniones, mirar al techo, hablar, filosofar, ¿no? Lo menos la guerra del fin del mundo que puedes encontrar. Lo menos 100 años de soledad. No es la historia de un pueblo que luego desaparecerá. Es un hombre burgués que está pensando mientras mira la calle o mientras está escribiendo o está fumando, ¿no? Y pequeñas cápsulas que luego repetirá en sus diarios, ¿no? Sí, Como las prosas apátridas son, pues, me hacen recordar a Rousseau, a esos grandes pensadores franceses, no me hace pensar en América Latina, en Real Maravilloso, en Premio Nobel a García Márquez. Creo sí. yo que él se bajó del caballo del boom, no sé si adrede o en una actitud, pero con una obra que a mí personalmente me parece perdurable, ¿no? O sea, Prosas Apátridas es lo grande de Ribeiro. Eso es lo que para mí va a quedar de Ribeiro, pero no era el momento de hacerlo si él lo que quería era salir no solo en la foto, sino salir en las antologías, ¿no? Mira, esto es fascinante, Iván, porque uno se pregunta cuáles son las intencionalidades de los autores, qué querían realmente, y a veces los autores quieren diferentes cosas a la vez, ¿no? Son contradictorios. Mira, acá otra vez vuelvo al texto de Baudry, de Paul Baudry que te comenté. Él estudia las cartas entre los hermanos, ¿no? El hermano de Ribeiro estaba en Lima y Ribeiro Claro. estaba en París, ¿no? Y se carteaban. Y al parecer, Ribeiro estaba súper interesado en colocarse en el mercado y en concursos de novela y en jurados de concursos y en cómo ganar concursos. Una Sí, imagen que no solemos asociar con la construcción autoral de un Ribeiro fracasado y contento con su fracaso. Al parecer, luchó un montón, luchó lo que pudo, estando lejos, sin Facebook y sin Internet y sin muchos contactos, ¿no? Además, él tiene novelas, recordemos, porque lo que tú dices es que el boom, claro, el boom son los cuatro fantásticos, ¿no? García Márquez, bueno, Vargas Llosa, Cortázar y Fuentes, los grandes novelistas con novelas totales, evidentemente. Hasta Donoso lo botan un poco, no logró entrar sí. ahí, ¿no? Y Rivero ni cagando iba a entrar en el boom, ¿no? Porque le faltaba la gran novela. Pero él la intentó hacer, ¿ah? Ahí Pero ¿en qué están los... año? No en el año en el que estaba de moda. No, No en el claro, año en el que, o sea, no, no, no. porque su novelita San Gabriel es una novela breve, perfecta para que gane el premio BCR, digamos, pero no era la Sí, novela no era para competir con Pedro Páramo, no era para, ¿no? no. Pero Era está una novelita Crónica linda, de San ¿no? Gabriel, está los Ginecillos Dominicales, está Cambio de Guardia, o sea, y están esos ensayos sobre Lima, ciudades y novela, ¿no? Él Sí, está fascinado por la novela, él quiere sí. hacerlo. No, Yo no sé si es un tema de temperamento o de lucha entre el deseo y el carácter, o el él habla aceptarse a sí siempre, mismo, ¿no? él habla en sus diarios sobre la relación que él tenía con la novela. Es que él era un pensador, era un escéptico. Entonces la novela no era su género. Y el boom, aunque es un fenómeno hecho por genios literarios, también es un fenómeno comercial, ¿no? Entonces Sin tú no duda. podías decir, yo no escribo novelas, pero soy de ustedes, no, no podías, o sea, No. dame algo. Pero luego cuando se baja la euforia del éxito y cuando ya todos empiezan a vender igual, Ribeiro entra perfectamente.
¿no? Lo que pasa es que después con el post-boom, mira, es Claro, bien interesante. Acá, claro, Ribeiro, digamos que por su escepticismo natural no pudo concretar estos proyectos. Y digo no pudo, muy consciente, porque yo creo que quiso. No pudo. Y luego, más adelante, estas cosas que él empezaba a hacer, Prosas Apátridas del 75, un poco posterior al boom. Prosas Apátridas, todo lo que él empezaba a hacer fue revalorizado cuando cambió la marea en la literatura latinoamericana. Con el post-boom empezó más el fragmento, lo íntimo, exactamente. la voz individual, no el gran concierto de voces, el fresco social, Casa Verde, ya no quiero eso, quiero un sujeto, una persona, Exactamente. un Muy hombre bien. vulnerable presentándose al mundo. Y ahí Ribeiro como que vio, digamos, su espacio, ¿no? Y se metió y No, entró no lo con vio, todo, ¿no? lo encontró. O sea, el espacio lo encontró a él. O sea, cuando empezaron a hacer eso, dijeron, oye, pero hay alguien que hace eso hace años, que se llama Exacto. Ribeiro, vive en Perú, vive en Francia, y encontró el lugar perfecto para que él pueda volar, ¿no? Fue Que encontrado, ¿no? Así, no así lo como los tenía. franceses encuentran a Borges, Sí, Ribeiro fue exactamente. redescubierto y reencontrado Exactamente. y calzó perfecto una nueva sensibilidad. Mira, yo hice un ensayo y ahora hablando de Ribeiro personal, yo redescubrí a Ribeiro en la universidad a través de ese segundo Ribeiro, de los diarios y las prosas apátridas, y los cuentos como apéndices de ese centro ribeiriano híbrido, ¿no? Yo hice un Sí. ensayo, a ver qué te parece, si te gusta la idea. A ver, Pitol, ya, Ribeiro. Pitol, bien, el viaje, maravilloso. y esa Sí, conexión de prosas apátridas con el viaje de Ribeiro, de Pitol, del mexicano, ¿no? Que es este totalmente. texto híbrido de viajes, comentarios, análisis literarios, un híbrido literario que luego tú has desarrollado también a tu manera en Disciplina de la Vanidad, ¿no? Sí. El arte de la fuga de Pitol podría haber sido escrito por Ribeiro. O el arte de la fuga, exactamente, ¿no? Sí. Que, y en el Perú, a mí me da la impresión de que Ribeiro es muy amado en el Perú, pero que no tiene seguidores literarios, ¿no? A diferencia de Vargas Llosa, por ejemplo, que a mí me sorprende que se odie tanto a Vargas Llosa y que cuando leo libros o leo algo, digo, Dios mío, aquí está Vargas Llosa, pero absolutamente, o sea, todo, creo que no hay escritor peruano que no, o sea, estoy exagerando, sí hay muchos, pero la mayoría que leo, no importa si son fantásticos, digo, Vargas Llosa a la vena, aquí está la prosa, la Sí. entonación, o sea, ¿no? No lo veo así a Ribeiro, a pesar de que ser muy querido, muy admirado, no siento que él haya dejado una huella a nivel de escritura. Quizá de temas, pero de escritura no. Tú ¿Sabes sabes qué más que pienso? yo. ¿Sabes qué Sí, pienso? No, tú sabes más que yo, pero yo tengo una opinión acá. Sí, tienes razón en un sentido, porque Ribeiro, seamos honestos, nadie quiere ser ribeiriano porque eso significa ser un hombre ujú. fracasado, ¿no? No, En porque cierto yo he dicho sentido, que ¿no? no. Ese no es el macho alfa del grupo, ¿no? Él está No, no, detrás. no, no. No, yo creo que es difícil porque Ribeiro es un escritor que no tenía un estilo tan definido, temas sí, como ya hemos comentado, pero un estilo que pueda ser imitado, ¿no? O Te digo, sea, pero mira, no, mira, sí, yo creo que para decirlo rápidamente, sí, el Perú es ribeiriano, es innegable. Lo que pasa es lo sí, siguiente, nadie imita las formas externas de Ribeiro, nadie imita exacto, a eso la me refiero. carrera de Ribeiro, nadie imita este elogio del fracaso que él hace. ¿No? Nadie puede imitar eso porque es contracultural, sería muy interesante. Hay autores que sí lo hacen, tal vez Yoshimito lo hace, ¿no? Ya, Pero yo creo que Ribeiro es como el agua, es como esa historia, ¿no? De Foster Wallace, que el pez no se da cuenta que está en el agua porque no la ya, puede ver. Creo que no nos damos cuenta de que Ribeiro está porque estamos dentro de Ribeiro. claro, Todos somos ribeirianos en alguna manera. Nuestro acercamiento a la qué ciudad, bonito. eh, Sí, hablando de textos recientes, Jeremías Gamboa nunca habla de Ribeiro, pero yo encontré, analizando su novela, que cuando él habla de los niños en la ciudad, eso es ribeiriano, está en sordina, es como Ribeiro, que es una presencia sutil en todo, que no está marcada, pero que nos habita, ¿no? Y ya, qué ya no bonito. es necesario hablar de él o mostrarlo como algo importante, porque ya, ahí está. Me encantó. Ribeiro es una presencia que nos habita. Creo que esa es la respuesta que estaba buscando. Creo que eso es lo que estaba queriendo decir. ¿Por qué nadie imita a Ribeiro? Dice, porque Ribeiro está en todos. No necesitamos hacer sus juegos ni hacer cosas apátridas, ¿no? Ni hacer diarios. O sea, Ribeiro igual nos ha habitado, ¿no? Muy Y bien. quizá este sea el éxito literario, ¿no?
Y eso es el éxito literario. Vamos a hablar de eso en temas sobre el fracaso literario, pero yo creo que eso es, o sea, ser perdurable, ¿no? Mm. De cambiarte la visión. Probablemente nuestra visión literaria está marcada por Ribeiro, más que por Vargas Llosa, más que por Bryce, porque Ribeiro como dices, nos ha habitado, nos ha colonizado como una lima que se planta encima de nosotros, ¿no? Entonces no Como nos vamos Torroba, como como todo Torroba, roba. que todo Pero, nos roba. sí. Sí, exacto. Y tengo una anécdota buenísima, pero no la voy a contar sobre Torroba, pero Ah, ¿no? Ah, bueno. ¿Por qué no, sí, Iván? la contaré en mi Substack. Ok. Bueno, vamos terminando. 5 textos capitales de Ribeiro. Ya, Uy, uy, uy. a ver, Ya. empiezas tú. Esto, mira, acá, bueno, sí me preparé. Me preparé, A me ver. preparé porque es difícil, tantos textos, ¿no? A Rivero le pregunta en una entrevista, ¿por qué usted es tan disperso? ¿Por qué escribe de todo? Y él dice, bueno, es que es la vida es tan dispersa como mis cuentos, hay cuentos realistas, cuentos fantásticos, en fin, todo tipo de metaliterarios, todo tipo de cuentos, pero hay que elegir. Y tú me has pedido que elija Sí, 5, ¿no? 5. Tiene que estar al pie del acantilado, para mí. Ya. Es un cuento largo, forma parte de este libro orgánico de Ribeiro que se llama Tres historias sublevantes, una de la costa, una de la sierra, una de la selva. Y al pie del acantilado yo creo que es el sumum de toda su época neorrealista. Es el mejor de esos cuentos, creo yo. Número 1. Silvio en el Rosedal también tiene que estar. Por lo que hemos dicho, ahí se condensa la ética ribeiriana, su relación con el lenguaje, con el mundo. Es el cuento más borgiano, más complejo, muy trabajado. Silvio en el Rosedal. Después ya empieza más lo más personal, ¿no? Torroba, ¿no? La primera nevada, que tiene Ujú. que ver con el exilio, el viaje literario, la relación con el Perú, las historias secretas, ¿no? Muchas historias secretas en ese cuento. Es cortito, pero es muy interesante. Tiene un trabajo lingüístico muy bueno. Yo quisiera hacer un análisis cercano de ese cuento porque hay un trabajo lingüístico metafórico interesante. Ya voy 3, ¿no? Sí. Ya uno que tal vez no lo pueda justificar tanto, pero a mí me encanta es Por las azoteas. Ah, hermoso. Ese cuento me impresionó mucho de chico, Es el del ¿no? niño, ¿no? Que encuentra a este hombre Sí, extraño en las azoteas. No hemos hablado mucho sí, de ese cuento, pero a mí me fascina. Me fascina. sí. Van 4. Y luego, no sé, acá tengo varios. Podría ser Las botellas y los hombres. Podría ser Solo para fumadores, del cual no hemos hablado tanto. Buenísimo. Podría ser Terra Incógnita también. O podría ser uno que me gusta mucho, que nunca se habla, que es Ausente por tiempo indefinido. ¿Te acuerdas de ese? Sí, sí, sí. El Sí. escritor que se va a escribir a Chosica, creo, y nunca hace nada. Que nos Esos. habita Ribeiro, nos habita. Creo que ahí Exacto. no me siento más habitado Ribeiro con ese cuento que con cualquier otro. Ya, no te he Sí. dado orden ni nada, ni orden cronológico, digamos, ranking, pero yo creo que por ahí iría yo, ¿no? ¿Y ¿Te, tú? te, te imaginas una residencia de escritores llamado Julio Ramón Ribeiro? Nadie hace nada. Yo creo que era Velatín el que decía eso, ¿no? Una residencia en la cual lo único que no se puede hacer es escribir. Él enseñaba, decía, una escuela donde no se puede escribir. Ribeiriano Velatín también. Sí. Bueno, era buenísima esa escuela, la Escuela Dinámica de Escritores. Bueno, a ver, yo voy a tratar de escapar un poco porque tú has dicho los tops. Y primero, los diarios de Ribeiro. El primer tomo es extraordinario Ah, me porque has no hecho tenemos trampa, muchos me has hecho diaristas. trampa. ¿Por ¿Cómo que qué? los diarios? Cuento, me has dicho, cuento Ah, nomás. no, no, la obra Ribeiro. Ah, entonces después me corrijo, pero dale tú, dale tú. Ya, bueno, entonces los diarios de Ribeiro me parece que los primeros diarios son indispensables para entender lo que es escribir un diario, lo que es ver el mundo, ¿no? Ribeiro en los diarios, los primeros diarios, porque no he leído los del final, ¿no? Porque fueron censurados, pero yo creo que van a salir todos pronto Sí, sí, o en sí. algún momento. Bueno, luego, que no se entienda mal cuando hablé del BCR, no es que menosprecie el premio, sino me refiero a la idea de novela breve, que sea un cuento alargado, ¿no? O sea, no es que diga que mal concurso, al contrario, extraordinario que el BCR haga eso. Pero me refería a que el BCR premia novelas breves, chicas, ¿no? Que tengan una trama. Y, y Crónica de San Gabriel me parece una novela perfecta, ¿no? Sí. Es decir, una historia redondeada. Quizá en Estados Unidos no sería novela, porque aquí escriben cuentos de 80, 90 páginas. Quizás sería un cuento, porque sí es un cuento alargado, ¿no? Es lo que llamo yo un cuento BCR, ¿no? O sea, no es una cosa compleja, sofisticada, telúrica, como puede ser
Pedro Páramo, como pueden ser las novelas breves, ¿no? O Henry James, ¿no? Sino que es una especie de cuentito que se extiende, ¿no? Me Mm, encanta Crónica de San Gabriel. Luego, bueno, a pesar de que ya lo dijiste, yo lo tengo que volver a decir porque es mi favorito, es La Primera Nevada. Este sí, cuento me parece extraordinario, la verdad que siempre me fascinó y me parece de lo mejor. Por supuesto, las prosas apátridas, ¿no? Entonces habría que coger prosas apátridas el que quiera. Entonces ya voy. Crónica de San Gabriel, los diarios, La Primera Nevada como mi cuento principal, prosas apátridas, ¿no? Y luego discutiría el quinto puesto que me queda para poner o Las botellas y los hombres, que es un cuento que me fascina, y expliqué por qué. Me parece que la hechura de Ribeiro es extraordinaria, es brillante, cómo termina ese cuento, ¿no? Y también yo tendría que poner La juventud en la otra ribera, ¿no? ah, sí, 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 Un sí. cuento que me fascina porque parece otro Ribeiro, es un Ribeiro felinesco, ¿no? Se va introduciendo en un mundo de salvajismo. Es que Ribeiro es un personaje muy interesante para entender cómo un peruano entra en el otro mundo, en el mundo europeo, y le parece sórdido, violento, agresivo, extraño, ¿no? Y uno no deja de ser peruano. Eso me parece bien interesante cómo Ribeiro, en esa juventud en la otra ribera, em, pone la idea de toda todos los mitos falsos que tenemos sobre Europa, ¿no? Sí. Y cómo nos cuesta la vida llegar a entender que finalmente los europeos no son sofisticados ni maravillosos, sino son igual de delincuentes que nosotros, ¿no? Bueno, Claro. ese de ahí. Y solo porque ya lo mencionaste, no voy a mencionar Silvio en Rosedal, pero el final de Silvio en Rosedal, escúchenme, no solo me parece el mejor final de un cuento en el Perú, ¿no? Quitando a mi querido Loaiza, pero sino que me parece una lección de vida, ¿no? Entonces, si una persona logra tocar el violín mejor que nadie, cuando ya perdió el sentido, lo que él pensaba que tenía sentido, ¿no? Porque te acuerdas que se pierde el mensaje del Rosedal, Sí, entonces perdió todo, y como no tiene nada, toca el violín hermosamente. Pues yo creo que cuando uno pierde todo y entonces ya no está aferrado a las cosas a las que debería estar, los principios, las bases, lo económico, y toca su violín, lo hace extraordinariamente bien. Así que ya. me parece que es un cuento que une para mí las prosas apátridas, los diarios, su forma de vivir, su narrativa, es decir, el cuento de Ribeiro y ese final, de los mejores finales de la literatura, no sé, si latinoamericana, me quedo chica. Totalmente de acuerdo contigo, Iván. Ahora, me has hecho trampa. Me has dicho, habla solo de los cuentos y yo hablé de mis cuentos, pero si quieres que hablemos de los otros libros, mira, vamos paso a paso. Crónica de San Gabriel, totalmente de acuerdo contigo. Es lo más cercano quizá a la perfección que se haya hecho en narrativa peruana en los últimos 50 años, ¿no? Bueno, 80 años. Una novela breve como un clic. Ahora, Ahora, tenemos que hablar de novelas breves y novelas largas, porque tú estás diciendo que ese es un cuento alargado y yo te diría que no, no es un cuento alargado, es una novela breve en toda regla y una novela breve no es un caballo chico, es un pony, Ah, es un ser diferente, es un ser te diferente. convoco para un próximo, ¿no? La pelea del siglo, novela larga contra novela breve. Claro, ¿cuál es mejor? En fin, no es cuál es mejor, sino vamos a hablar de las diferencias, ¿no? Ya, vamos a hacer Ya, esa. ese está en mi top 5, de todas maneras, Crónica de San Ya. Gabriel. Me gustan personajes y situaciones de los geniecillos, ideas, pero como texto global no lo No, agarraría. sí, Los diarios y las prosas apátridas, que son un poco lo mismo, las prosas son una destilación de los diarios, ¿no? Es una especie exactamente. de breviario de los diarios. Yo creo que deberían ser el evangelio diario de los lectores peruanos. O sea, cada día uno se debe Ya, levantar y leer una un prosa. párrafo, todos los días, ¿ah? Exactamente. Religiosamente, y que dejar que esa prosa o esa entrada de diario te habite y te dirija todo el día, como uno lee el Ujú. evangelio, ¿no? Religiosamente, yo creo que sí, eso es inevitable, ¿no? Y luego volvemos a nuestro beef, a nuestra polémica sobre Silvio en el Rosedal.
Tú Ah, dices que ya, ese ya. final es uno de los mejores del mundo y yo estoy de acuerdo contigo, pero hay una trampita ribeiriana acá. Que es verdad que el pata está solo tocando su rondín o su flauta, no me acuerdo, su Su flauta, ¿no? violín, su violín. Su violín, su violín. Estamos hablando de mil Ujú, instrumentos diferentes. Ahí está la memoria, que es importante para el ujú. lector, la memoria. Toca Sí, su sí. violín. Él toca para nadie. Y yo hice un Ujú. video sobre para quién escribimos, para alguien o para nadie. Él toca para nadie y es feliz con el puro ser de la música. Sin embargo, detrás del cuarto, ¿quién está escuchando esa música? Nosotros, Ah, los exactamente. lectores. Detrás de la cuarta pared, detrás de las paredes de Cecilio Rosal, estamos nosotros escuchándolo, celebrándolo y aplaudiéndolo. Si no estuviéramos, no habría comunicación literaria y realmente se perdería esa música, creo yo. O sea, ahí voy. O sea, creo que está el tema de la autorrealización personal, ¿no? Sin importar nada, pero también está la comunidad que entramos a estar con Ribeiro en el Rosedal, ¿no? Exactamente. Bueno, mi conclusión, Ribeiro buscó, temió y buscó el fracaso, pero no lo consiguió. Fracasó en buscar el fracaso porque nos lo recordamos y nos cambió la vida a todos. Muchas gracias, Luis Hernán. A ti, Iván, ha sido una conversación deliciosa y espero que la disfruten también. Gracias y nos encontraremos después en otras tablas. Chao, chao.